¿ok? Entonces me tengo que fijar en el sucesor de n, ¿ok? Bueno, el sucesor de n, por el lema que les puse aquí arribita, tiene esta descripción, como aparece aquí. El sucesor de n consiste de todos los que son predecesores de n y le tienes que unir el unitario de n, ¿ok? Entonces voy a usar eso. Entonces por el lema anterior sabemos lo que está acá. Sabemos que el sucesor de n, el conjunto que precede al sucesor de n, todos los predecesores son estos, ¿no? Son estos dos conjuntos, esta unión de dos conjuntos. Ahora, n está en S', ¿sí? Y como está en S', satisface dos cosas también, ¿no? O sea, va a satisfacer lo que enmarco aquí, que es un elemento en S y que además los predecesores también están contenidos en S. Entonces yo me fijo tanto en n como en los predecesores, ¿no? N va a estar en S y los predecesores también van a estar en S. Entonces cuando yo tomo el sucesor, así, esta primera parte que aparece acá es un subconjunto de S. Y cuando lo uno con el unitario de n, como n está en S, este también va a ser un subconjunto de S. Entonces todo el sucesor, todos los predecesores del sucesor van a estar contenidos en S. ¿Sí? Aquí estoy usando que n está en S'. ¿Ok? Bien, ahora ya tendría con eso esta condición, que los predecesores están contenidos en S. Pero como tenemos que los predecesores del sucesor están contenidos en S, de nuevo, por la hipótesis de S, recordemos que S nos decía, bueno, si están todos los predecesores de cierto natural, el natural va a estar en S. Entonces, como está pasando esto que está aquí, tendríamos también que el sucesor estaría en S, por la hipótesis que tenemos sobre S. Entonces ya estamos probando todo, estamos probando que el sucesor está en S y que los predecesores están contenidos en S, y eso es por definición que esté en S', el sucesor, ¿no? Entonces con todo esto, si aplicamos el axioma 5, obtendríamos que S' es igual a los naturales, ¿sí? Pero nosotros ya teníamos aquí una cadenita de inclusiones, de contenciones. O sea, tenemos que S' estaba contenido en S, y S pues es un subconjunto de los naturales, y por el axioma 5 probamos que S' pues coincide con todos los naturales, ¿no? Usando inducción. Entonces esto es igual a los naturales, ¿sí? Entonces por un lado tenemos esta contención y por otro lado tenemos esta otra, ¿no? Entonces por el axioma de extensionalidad pues obtendríamos que S es igual a los naturales. Si esta prueba se hace, o sea, si tú quieres ver que es cierto S es todos los naturales, la prueba es peculiar porque no lo hace sobre S, no aplica como que la inducción directa sobre S, sino que construye otro conjunto más pequeño y lo encierra. O sea, prueba que el conjunto pequeño son los naturales y lo encierra de esta forma, como aparece acá. Ahora vamos a ver qué pasa con los principios, con el segundo principio de inducción y el principio del buen orden. Y lo que nos dice este teorema es que esos dos son equivalentes. Es decir, si tú supones el segundo principio de inducción, entonces puedes probar el principio del buen orden. Y si tú supones, por otra parte, el principio del buen orden, pues puedes probar el segundo principio de inducción. Entonces, a ver, vamos a ver más o menos cómo se hace la prueba. Y vamos a partir primero de esto. Vamos a probar que segundo principio implica principio del buen orden, ¿no? Entonces vamos a probar primero eso. Bien, entonces vamos a probar el punto 1. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos el segundo principio de inducción y hay que probar el principio del buen orden. ¿Qué era el principio del buen orden? Pues probar que cualquier conjunto no vacío tiene un primer elemento. ¿Ok?
¿ok? Entonces, ¿qué hago? Pues voy a suponer aquí que tengo un B, un subconjunto de los naturales, que es no vacío, como acá arriba. Entonces queremos ver que existe un elemento B0 en B, tal que satisface eso, que voy a usar aquí una de las equivalencias que les di al principio de la definición de buen orden. ¿Sí? Que si hay un elemento por abajo de ese B0, entonces ese elemento no puede estar en B. O sea, todo lo que esté por abajo de B0 no está en B. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Pues vamos a hacerlo suponiendo, vamos a construir un conjunto donde le podamos aplicar como, o lo podamos relacionar con el principio de inducción fuerte, y vamos a ver que va a existir el elemento que necesitamos. Entonces, muy bien, vamos a considerar este conjunto S. ¿Sí? Voy a tomar S que sea n menos b. Entonces, a ver, vamos haciendo un dibujo de cómo se está viendo esto. Entonces, imaginen que por ahí tienen a los naturales. Aquí están los naturales. Y se tomaron un conjunto B. Por ahí, no sé, por ahí está el conjunto B. Supongamos que hace esto. Y es no vacío, ¿no? Entonces por ahí hay un elemento, forzosamente en B. Lo que quiero ver es que hay un elemento que es menor que todos los elementos que estén en B. O lo equivalente sería que si hay un elemento, que existe un elemento tal que todo aquello que esté antes que él no esté en B, ¿no? Ok. Entonces, como está aquí, yo voy a considerar ese que sea como el complemento relativo a los naturales, ¿no? Entonces, que ese sea los naturales y le quito ese B. ¿Sí? Ahora, como B es no vacío, este elemento, este puntito azul, pues existe, ¿no? Hay un elemento en B. Entonces, este S no puede ser todos los naturales, ¿ok? Como no puede ser todos los naturales, tendría esto, ¿no? Tendría que S es distinto de los naturales, ¿no? Entonces ya vamos ahí, ¿no? Entonces voy a construir un S que sea... Bueno, voy a tomar el complemento, y pues no va a ser todos los naturales, ¿ok? Ahora, aquí voy a usar la contrapuesta del segundo principio, ¿ok? Entonces vamos a recordar cómo era el segundo principio, la definición. La definición del segundo principio nos decía lo que está aquí, ¿no? Si lo que está aquí en rojo, los cuadros rojos, es como que el antecedente del principio. El segundo principio de inducción, o el principio de inducción fuerte, es una implicación. Entonces, el antecedente es ese contenido en n tal que satisface lo que está aquí en el cuadrito rojo. Y el consecuente es que S es igual a n. Ajá. Entonces, si yo uso la contrapuesta, voy a negar el consecuente, que sería S distinto de n, y tendría que negar el antecedente, ¿no? Pero, por ejemplo, ese contenido en ese sí lo tengo. Tendría que negar lo que está aquí, el cuadro rojo, ¿no? Entonces debe existir un elemento en los naturales tal que la implicación que está aquí dentro, la implicación pequeña que está aquí, no es cierta. Entonces debe existir alguien en los naturales tal que los que lo anteceden están contenidos en ese, pero ese elemento no está en ese, ¿sí? Entonces voy a usar la contrapuesta del segundo principio. Entonces, eso que les dije se escribe aquí. Es lo que escribí acá. Entonces, usando la contrapuesta, como está aquí, ¿qué obtengo? Voy a obtener que debe existir un B0 en los naturales, tal que los antecedentes, bueno, los que lo preceden, están en S, pero ese elemento no va a estar en S. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver que justo ese B0 es el que satisface, es el que cumple ser el mínimo en tu conjunto B. Muy bien, entonces yo sé que ya existe un B0 tal que hace esto. Entonces, a ver, B0 es un elemento en los naturales y estoy diciendo que B0 no está en S. Si no está, no le queda más que quedarse en B, ¿no? Sí, o sea, aquí va a estar B0. ¿Por qué? Porque está en los naturales, como aquí dice el recuadro verde, pero no está en S, como es lo último que dice el recuadro aquí verde, ¿no?
Entonces, como está en los naturales, pero no está en S, tiene que estar en el complemento de S, que en este caso es B. Entonces, B0 está en B. Bueno, ya hicimos lo primero, ¿no? Para que sea mínimo de B, pues tiene que estar primero en B. Muy bien. Luego tenemos esto, ¿no? Que B, bueno, llegamos a esto, que B0 va a estar en B. Ya probamos esto. Ok. Ahora, por otro lado, sabemos que todos los que lo preceden están contenidos en S, ¿sí? Y se tiene que, para todo natural, si está antes que B0, entonces N va a estar en S, ¿sí? Es decir, si reescribimos esto, obtendríamos que todo elemento de los naturales que sea más chico que B0 no puede estar en B. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa de la manera recíproca. Vamos a suponer ahora principio de buen orden y vamos a probar segundo principio, o principio de inducción fuerte. Entonces, vamos a suponer principio del buen orden y vamos a suponer que tenemos un conjunto, así S, que cumple todo esto, ¿no? Y lo que tenemos que probar es que S es todos los naturales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que tenemos un S que cumple todo lo que está aquí en azul y vamos a suponer que no fueron todos los naturales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Okay, entonces por ahí tenemos a un conjunto S en los naturales. Aquí están los naturales. Y tenemos un conjunto S que satisface las condiciones esas que les comenté, que si cada vez que los que anteceden a cierto natural están en S, entonces el natural también está en S. Y vamos a suponer que S no fueron todos los naturales. ¿Sí? Entonces aquí está S y voy a considerar B como está acá, como que el complemento. B es lo que está afuera de S, ¿no? Todo lo que está aquí afuera. Ahora, como S no es todos los naturales, quiere decir que por ahí hay un elemento que se escapa, ¿no? O sea que va a estar en los naturales, pero que no va a estar en S. Entonces aquí hay un elemento. Es decir, B, este complemento va a ser no vacío. ¿Ok? Entonces, como estoy suponiendo principio del buen orden, este conjunto B debe tener por ahí un elemento distinguido que es menor que todos. ¿Sí? Entonces por ahí existe un B0 que satisface esta condición que enmarco en rojo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a fijarnos qué nos dice aquí abajo. Nos dice, si n es más chico que B0, entonces n no puede estar en B, ¿no? Esto lo sabemos por lo que está aquí arriba. Y como no va a estar en B, pues ¿en dónde tiene que estar? Pues tendría que estar en S, ¿sí? Entonces, todos los que preceden a B0, si nos fijáramos como que todos los que están antes de B0, todos estos no podrían estar en B. ¿Por qué? Por la condición que está aquí. Entonces, todos los que están antes de B0 tienen que estar por acá. ¿Sí? O sea, por aquí va a estar el conjunto, si quieren lo enmarco de otro color, donde aquí están todos los que están antes de B0. Ajá. Y entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que todos los que preceden a B0 pues están contenidos en S. Pero por hipótesis, cada vez que pasaba esto, como S cumple la propiedad en azul que marqué acá arriba, ¿sí? Tendríamos que B0 está en S, ¿sí? Por la hipótesis o la propiedad que tiene S. Ajá. Pero este B0, ¿en dónde estaba? Este B0 estaba en B, ¿no? Habíamos visto esto, que aquí estaba. Entonces, por una parte, B0 estaría en S y por otra parte, B0 estaría en B. Y esa es la contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque B era justo los naturales menos S, ¿no? No puede estar en ambos.